hacerlo también. Ok. Ah, ¿Ya? ok, regreso al sistema entonces. Ya, está bien, no hay problema. Salgo de la presentación y voy ahí. Iniciamos, Ok. Edmundo. Muy buenas noches. Quien les habla, soy ejecutivo de la asociación ONG Proyecta, que tengo el enorme placer y agrado de presentarles a un extraordinario, por decir algo así, una extraordinaria persona, ¿no? Él es médico veterinario y zootecnista, él es asesor de establos, él es gerente de producción, docente, y tiene que ver mucho con la parte de rumiantes. Ricardo Lizarzaburo Castañino, que va a conversar con ustedes sobre la logística inversa en el sistema de producción animal de la región Piura. No me voy a extender porque no es mi política, pero es un placer, es un gusto tenerlo como parte del equipo de la asociación ONG Proyecta. Sin más que decir, Ricardo, es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Edmundo. Antes de empezar la presentación, quería agradecer a la ONG Proyecta, a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo que yo he podido aprender en mi experiencia en campo, ¿no? Como decía Edmundo, soy asesor de establos, soy asesor técnico nacional para la gerencia de rumiantes de ganadería de la empresa Fartec y además soy gerente de producción y accionista de la empresa Baume, ¿no? Que, bueno, estamos empezando a ver un tema de proyectos y producción animal en base a trazabilidad, ¿no? Y seguridad alimentaria. Para no extenderme en la presentación, que ya la hizo el mundo, voy a quitar mi cámara, ¿no? Para que sea más fluida la conversación. Y sin más que decir, me gustaría arrancar con el permiso de todos ustedes, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy día se trata sobre la logística inversa en el sistema de producción animal en la región Piura. De repente el nombre, ¿no? El título puede ser un poco extenso, ¿no? Permítame hacer un breve resumen al respecto. La logística inversa trata de poder aprovechar las mermas o los residuos, por así decirlo, ¿no? Que se obtienen luego de la producción de diferente índole. En este caso, si estamos hablando de rumiantes, sería la producción del sistema pecuario, ¿no? Dígase, por ejemplo, exportación de espárragos, exportación de arándanos, maíz, soya, café, cacao, todo lo que comprenda, digamos, el sistema agrícola, por así decirlo, y sus mermas respectivas en esta región, en la región Piura. Ese tema es muy importante y es muy interesante. ¿Por qué? Para empezar, Perú, como ustedes saben, no es un país productor de granos, no es un país productor de forraje como tal. Dígase, pues, por ejemplo, el caso de Argentina o Estados Unidos, en donde se produce maíz por la extensión del terreno o de la geografía, ¿no? Son países, digamos, con grandes extensiones de terreno plano. Por lo tanto, Perú se ha tenido o sea, actualmente la producción animal depende mucho de la importación de granos, principalmente maíz y soya. Actualmente, si usted puede revisar los precios de importaciones, en ese momento el maíz y la soya están en cifras nunca antes alcanzadas, y si bien siempre hay incremento de precios dependiendo justamente de la época del año, nunca ha pasado que o sea, los precios de todos los insumos se incrementan al mismo momento, ¿no? Generalmente antes pasaba que subía un poco la chala o subía el maíz, pero el afrecho o la pepa de algodón estaba baja, ¿no? O sea, el precio. Lamentablemente en ese momento la situación más pandemia nos ha conllevado por un tema no quiero decir colapso del sistema logístico naviero principalmente, pero podríamos decirlo así, es un sistema, digamos, o sea, es un sistema logístico operativo. Todos los precios actualmente se encuentran elevados, más aún tomando en cuenta de que estos insumos, ¿no? Utilizados en producción animal dependen de un tipo de cambio, y en ese momento el dólar se encuentra elevado. Por lo tanto, hablar de logística inversa nos puede permitir a todos los que estamos involucrados en producción animal poder sacar provecho a los recursos que tenemos propiamente en el Perú, ¿sí? Sin más que decir, ¿no? Para avanzar un poco más, voy a avanzar la presentación. Como les decía, y aquí ustedes lo pueden ver,
La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes o residuos. En este caso, nosotros nos compete lo que son residuos, eh, así como, bueno, ver temas de inventarios, procesos, ¿no? Y esto, obviamente, la logística inversa debería ser integrada a nuestra cadena productiva, eso lo voy a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué es una cadena productiva? ¿Cómo se articula? Tomando en cuenta las propias características del país, ¿no? Y tradicionalmente, como se puede ver en la presentación aquí, tradicionalmente el sistema productivo o nuestro sistema se ha enfocado mucho en lo que es productor o proveedor cliente, sin tomar en cuenta la medición de parámetros de eficiencia, ¿no? Es decir, no se sabía qué pasaba finalmente con, por ejemplo, el bagazo o el afrecho o la merma que existía en estos subproductos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en lo que se conoce como cadena trófica alimentaria. Por lo tanto, la logística inversa nos puede permitir a nosotros maximizar la producción animal y las ganancias obviamente para el productor y en todo caso a la empresa ganadera que se encuentra en la zona, para no solamente tener más ingresos, sino además articular junto con los productores un sistema mucho más eficiente, mucho más amigable con el medio ambiente y obviamente con mayor trazabilidad. Perdón. Este es básicamente un esquema, como ustedes pueden ver aquí, esto es como decir qué fue primero el huevo o la gallina. Si empezamos de la industria tiene un sistema de distribución, ¿no? Hay una venta por mayor o menor, esto llega al consumidor, el consumidor tiene cierto, digamos, si hablamos de consumidor como tal, o sea, nosotros en nuestras casas, tenemos ciertos, o por así decirlo, producimos ciertos residuos orgánicos, por así decirlo, por ejemplo, merma de espinaca, merma de lechuga, merma de maní, cáscaras, etcétera, que son recogidos y generalmente van a un sistema de compostaje. La ventaja de utilizar rumiantes, ¿no? En comparación con otros animales, es decir, aves o cerdos, por poner un ejemplo que son monogástricos, es que la propia anatomía del rumiante permite maximizar la producción mediante el uso de estos componentes. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un rumiante, que contiene un rumen, o sea, el tracto digestivo de rumiantes, aparte de intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Y otros órganos o glándulas relacionadas, el estómago, son 4 estómagos en realidad, no es uno. Nosotros monogástricos, es decir, un solo estómago, tenemos un estómago enzimático. El propio estómago produce enzimas. En el caso del rumiante, contiene 4 estómagos, siendo el segundo, en realidad, el segundo en orden, que es el rumen, el compartimento más grande, en donde se da una fermentación bacteriana y en esa fermentación se permite exponer, ¿no? O incrementar la biodisponibilidad de ciertos componentes que no pueden ser utilizados por nosotros, por el ave o por el cerdo. ¿Por qué se da esto? Porque justamente el proceso de fermentación permite que la celulosa, que no puede ser absorbida, no puede ser utilizada por nosotros, en el caso rumiante, permita la producción de lo que se conocen como ácidos grasos volátiles, que es fuente de energía para el rumiante, y además proteína microbiana o bacteriana, por así decirlo. La incorporación de los rumiantes en ese sistema incrementa no solamente la cantidad, sino la calidad de la proteína, siendo la proteína el principal nutriente para todos los organismos vivos, en realidad, ¿no? Actualmente se habla mucho de la energía, cuánto aporta la energía un alimento, pero en realidad el principal nutriente orgánico del cuerpo es la proteína y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí coloco una pregunta, ¿no? Que ¿cuál sería la ventaja de introducir a los rumiantes en ese sistema de logística inversa? En realidad las ventajas son muchísimas, vamos a verlo más adelante, pero inicialmente sería la reconversión, ¿no? Y la maximización de los nutrientes obtenidos mediante el consumo de productos de origen animal, dígase queso, leche, huevos o carne, ¿no? Además, y contando además, perdón, con la producción de estiércol, que sirve como fertilizante para abonar los campos. ¿Cuáles son las potencialidades de los rumiantes en ese caso? Está relacionado con el manejo del suelo, el manejo del agua, el reciclaje de nutrientes o reciclaje de insumos, ¿no? Que no pueden ser aprovechados de manera eficiente por nosotros los monogástricos, la eficiencia productiva y la proteína de calidad. Respecto al suelo, actualmente la demanda, ¿no? Debido al incremento poblacional del mundo, ya hemos pasado la barrera de los 7.000 millones de personas a nivel mundial,
Hay una escasez de ciertos nutrientes, sobre todo fósforo, ¿no? que es totalmente necesario para el manejo de cultivos y ciertos forrajes que están relacionados justamente a la alimentación humana. Y la utilización o la incorporación de los rumiantes nos va a permitir a nosotros reincorporar justamente diferentes nutrientes como potasio, sodio, magnesio, cobalto, zinc y sobre todo fósforo y nitrógeno, que son indispensables para una producción agrícola eficiente y rentable. Además de esto, si no se tiene un buen manejo del suelo, es decir, con buenos nutrientes y con un buen manejo de agua, puede existir desertificación. Ha sucedido que con un mal manejo de ciertos cultivos o campos, ¿no? Y un mal manejo de agua o contaminación del agua, puede existir desertificación. Existen personas que dicen que la introducción de rumiantes acelera la desertificación. Si el manejo es deficiente, es decir, se incrementa la carga animal, por ejemplo, si en una hectárea entran 10 cabras y se ponen 30, definitivamente va a haber una desertificación. Pero si es que se respeta, ¿no? Se respeta las necesidades del suelo, colocando animales para la reintroducción de nutrientes y así fertilizar el suelo, no debería haber desertificación, sino más bien un reacomodo de los nutrientes y por tanto equilibrando las diferentes capas que componen el suelo, ¿no? En base a los nutrientes. Y bueno, como decía, deficiencia de nitratos y fosfatos, la adición de estiércol, ¿no? De origen sobre todo rumiante, permite la introducción de estos minerales. ¿Cuál sería la diferencia entre aves y cerdos? La diferencia entre estos es que las heces producidas por estos animales monogástricos no contienen los niveles necesarios de fibra y obviamente cuando uno tiene heces con buena calidad de fibra, por así decirlo, mediante un proceso de digestión, la deposición de las heces de los rumiantes permite la continuidad de la degeneración de la fibra y por lo tanto maximizando los nutrientes depositados al suelo. El agua es el principal nutriente para los seres vivos, para todos, ¿no? O sea, sin excepción, y el correcto manejo, ¿no? de los rumiantes, dependiendo de la zona, nos puede permitir a nosotros maximizar o tener una previsión o una proyección o una estrategia finalmente de un correcto manejo del agua. Por ejemplo, ¿no? Si la región Piura presenta escasez de agua, no sería adecuado colocar animales que tengan gran consumo de agua. Dígase una vaca, por ejemplo, ¿no? Una vaca lechera que puede llegar a consumir hasta 150 o 200 litros de agua al día si está en alta producción, tomando en cuenta una producción de 30 litros. Pero se pueden aplicar o se pueden introducir animales que sean adaptables al medio, ¿no? Y que tengan un consumo de agua más regulado, acorde justamente a lo que se está buscando. La ineficiencia del manejo de este recurso puede llevarnos a serias consecuencias a futuro, no solamente para la producción pecuaria o agrícola, sino a nivel de consumo, porque si se excede, digamos, por ejemplo, ponemos cerdos, el cerdo, en este caso, de la producción porcícola, depende de grandes cantidades de agua por el manejo, principalmente. Y a veces sucede, o generalmente, que si no se tiene un buen manejo del agua, ¿no? Que contiene finalmente compost, porque hay que hacer unas pozas, ¿no? Puede generar que haya una contaminación. Por lo tanto, a lo que me refiero con el manejo de agua es que no solamente va por un sistema o sea, no va para la alimentación animal o para la nutrición animal, sino que hay que tener en cuenta de que la especie que se va a introducir tiene que estar acorde justamente al ambiente. Nuestro país ha cometido diversos errores al respecto al tratar de modificar el medio ambiente para introducir una especie que no siempre es adaptable y finalmente nos lleva a ineficiencias y a pérdidas o a costos, digamos que, o a gastos, mejor dicho, a gastos que no han sido previstos inicialmente en un proyecto. Los rumiantes, como mencionaba anteriormente, permiten reciclar diversos nutrientes como el nitrógeno, el potasio o el fósforo, maximizando o mejorando la nutrición del suelo, que es fundamental, ¿no? Maximizan la producción de proteína, porque como les mencionaba, el rumen tiene la capacidad de romper los enlaces de celulosa, exponiendo la celulosa, y finalmente esta celulosa, que es un carbohidrato, que no puede ser utilizado de manera eficiente por los monogástricos e inclusive por nosotros, esta celulosa sirve como alimento para los microorganismos de rumen y por lo tanto finalmente va a terminar siendo aprovechado por el rumiante. ¿Por qué? Porque el rumiante se nutre o el rumiante utiliza la proteína no como nosotros, sino que el rumiante
obtiene la proteína del mismo rumen. Es decir, el rumiante utiliza los microorganismos como fuente proteica. Entonces, al final es un mecanismo bastante eficiente, incrementa cerca del 25% la eficiencia de un recurso vegetal, ¿sí? Y la otra ventaja es que si nos ponemos a pensar, los monogástricos, es decir, nosotros, las aves o los cerdos, utilizan ciertos insumos, dígase el maíz o la soya, además de carbohidratos que contienen mucho almidón, que nosotros también utilizamos. Es decir, hay una competencia entre la producción de monogástricos, que consumen maíz, con nosotros mismos. En el tema de los rumiantes, el rumiante no compite al 100% con nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente el rumiante utiliza pasturas. Que se utilice el concentrado para la producción de rumiante, definitivamente. Pero lo que sucede es que se utiliza el concentrado, un concentrado, digamos, animal, a base de soya, maíz, pepa de algodón, afrecho, se utiliza debido a que la falta de forrajes nos obliga de una u otra manera a utilizar un concentrado. Si nosotros tuviésemos eficiencia en forrajes, no sería necesario utilizar tanta cantidad de concentrado. Esa creencia de que se pone concentrado para maximizar la producción es y no es del todo cierto. Como mencionaba, la eficiencia productiva, totalmente, dentro de la cadena trófica, los rumiantes tienen una posición bastante interesante y donde nosotros podemos sacar muchísimo provecho debido a que la eficiencia en el uso de recursos inorgánicos, es decir, la luz solar, el agua, por ejemplo, o los nutrientes minerales que están en el suelo por parte de la planta, de los vegetales, llega a ser entre 0.5 y 1% de manera en eficiencia. Es decir, la planta, en un promedio, puede ser, o sea, utiliza el 1% de la energía solar para producir carbohidratos, ¿no? Tipo celulosa. Al colocar rumiantes, lo que hacemos es, esta celulosa que no puede ser aprovechada por los seres humanos, llega a ser hasta un 25% más eficiente de lo que sería si nosotros utilizáramos directamente la planta. Por ejemplo, hablemos de espinaca, ¿no? La espinaca, claro, la espinaca tiene muchas propiedades, tiene cierta cantidad de proteínas, tiene selenio, por ejemplo, zinc, magnesio, clorofila, pero si hablamos de la proteína, tomando en cuenta lo que mencionaba anteriormente, de que la proteína es el principal nutriente, toda esa proteína que sale en un análisis proximal no es aprovechada por nosotros, o sea, no es aprovechada por los seres humanos, ¿no? Al colocar un rumiante, dígase una oveja o una vaca, si hablamos de Piura, vamos a poder aprovechar mucho mejor este recurso, maximizando la calidad y la cantidad de proteína digestible o biodisponible para nosotros mismos, ¿no? Bueno, incrementa la biodisponibilidad de diversos nutrientes. Y además de esto, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un campo, digamos, de alfalfa, o tenemos un campo de maíz chala, o tenemos un campo, pues, no sé, de maíz, o qué sé yo, solamente estamos utilizando un solo cultivo, por así decirlo. El introducir o el sacarle provecho a las mermas o a los residuos productivos de dichos cultivos van a, obviamente, incrementar la eficiencia sobre esa área cultivable, ¿no? O sea, una cosa sería tener solamente una hectárea de espinaca y otra cosa sería, en esa hectárea, con la merma de la espinaca, aprovechar la merma justamente para alimentar animales, en ese caso cabras, por ejemplo, que nos maximicen la producción de leche y finalmente de queso, ¿no? Y bueno, finalmente, como se dice acá, potencian la cadena trófica alimentaria. Proteína y calidad, eso ya más o menos lo mencioné, la proteína es el principal nutriente para el cuerpo y solamente el 25% de la proteína que está en nuestro cuerpo es intercambiable. ¿Qué significa esto? Que diariamente nosotros utilizamos el 25%, o sea, digamos, es decir, de toda la proteína que está en nuestro cuerpo, que es el principal componente estructural de nuestro organismo, solamente el 25% se intercambia, el otro 75% no varía. Esto difiere bastante con el tema de los carbohidratos o en todo caso difiere muchísimo con el tema de la grasa. Por ejemplo, ¿no? Del 100% de la grasa, uno puede intercambiar hasta el 95% de la grasa. Hago un ejemplo, una persona puede tener 25-30% de grasa, pero también puede tener 5 o 3% de grasa. O sea, la grasa es indispensable definitivamente, pero no es como la proteína, ¿no? O sea, los niveles de proteína, a lo máximo que se puede llegar a intercambiar en el cuerpo diariamente es 25%. Y hay una diferencia
abismal entre la proteína vegetal y la proteína animal, ¿no? Principalmente por biodisponibilidad y por, además de eso, el análisis, ¿no? O la complejidad y el componente de los aminoácidos, siendo los aminoácidos los que forman las proteínas, ¿no? Y otra característica que ustedes pueden buscar en papers o en la web es que si ustedes se fijan en los países desarrollados, todos los países desarrollados tienen mayor consumo de proteína animal en comparación con los países subdesarrollados, en este caso Perú, ¿no? O sea, si ustedes ven, por ejemplo, el consumo de granos, generalmente los países de África, países de Asia o países de Latinoamérica consumen más granos en comparación con países de Europa. Esto es debido a que en nuestros países subdesarrollados no existe un sistema de seguridad alimentaria, básicamente por un tema de filosofía y un tema de estructura, ¿no? Total en la cadena de producción. Entonces, y esto es más o menos siguiendo lo que yo les decía, de los componentes inertes tenemos las plantas, pero como ustedes pueden ver aquí en la vista, las plantas son eficientes alrededor del 0.5 a 1% respecto al uso de energía solar, ¿no? De toda la energía solar, la planta puede aprovechar máximo el 1% en la mayoría de las plantas, siendo la caña de azúcar la más eficiente de todas, que llega hasta un 8%. En promedio, los cultivos es 5%. Un ejemplo es el maíz. El maíz el maíz chala, que uno utiliza, ¿no? Que utilizamos para producción animal, llega más o menos a un 5% si es bien llevado. Pero además de esto, el manejo depende, pues, definitivamente de la imposición o la colocación de nutrientes como, ya los mencioné, nitrógeno, potasio, sodio, fósforo y además el manejo de recurso hídrico, ¿no? El no introducir los rumiantes puede generarnos diversas desventajas en el uso o la eficiencia del área cultivable, ¿no? Además de que no se termina articulando definitivamente una cadena productiva, o sea, nos quedamos con un monocultivo. Recuerden que Perú tiene cerca del 90% de las zonas ecológicas del mundo y es una gran ventaja para nosotros tener diferentes climas, digamos, climas variados con diferentes recursos. Por lo tanto, Perú no puede ser un país o sea, de monocultivos. Argentina, por ejemplo, es un país de monocultivos en donde se produce soya, maíz o trigo, en este caso Estados Unidos también. ¿Pero por qué? Porque la geografía los ayuda, ¿no? Definitivamente son países que por tipos de clima y por extensiones de tierra han trabajado en ese sistema, en el caso de Estados Unidos, desde el año 1910, 1905. Nuestro país, lo vamos a ver más adelante, como ustedes todos conocen, tenemos una diferencia en altitudes que van desde los ceros, o sea, desde el nivel del mar, inclusive si hablamos de la selva, hay una depresión de la selva que llega hasta menos 70 metros sobre el nivel del mar y la cordillera pues que llega hasta 6.800 metros de altura. Por lo tanto, lo que hay que ver es, tomando en cuenta nuestra orografía y nuestra geografía, maximizar lo que tenemos sin dañar el medio ambiente y los recursos obviamente que tenemos, ¿no? Como mencionaba, las plantas están compuestas estructuralmente de carbohidratos. El estructural es la celulosa y el almidón sirve de energía. Y si hablamos de forrajes, ¿no? O de hortalizas, la composición es obviamente mucho más celulosa y menos almidón. Si hablamos de tubérculos, va a haber un poco más de almidón, pero no va a superar la composición de celulosa, siendo, como les digo, la celulosa el carbohidrato estructural. Y la celulosa no es digestible para el ser humano. O sea, la porción o la proporción de digestibilidad de la celulosa es demasiado pequeña. Entonces, concentrarnos solamente en producción o en utilización de recursos vegetales para alimentación humana, más aún Perú, que tenemos altas cantidades de nutrición o altos porcentajes de nutrición y además de anemia, definitivamente es una locura, ¿no? Por lo tanto, se recomienda el uso o la introducción de las cabras, ¿no? En ese caso, en la región Piura, yo recomiendo, ¿no? Cabras por su adaptabilidad, por su rusticidad, ¿no? Y por la calidad de producto que se puede obtener, sea en presentación, ¿no? Sea en composición o sea en estructura, ¿no? Dígase queso, por ejemplo, o la carne. Entonces, para empezar a englobar un poco más la idea en rumiantes, ¿no? Tenemos que el rumiante tiene la capacidad de fermentación, cosa que nosotros no tenemos, al menos nosotros los humanos no.
no es el caso del cuy o el caballo, que tienen ciego y que sí se da cierto porcentaje de fermentación, que no es la misma, ¿no? Entonces, esta fermentación ruminal permite romper los enlaces de silano, en realidad son enlaces de silano, no voy a entrar en esa parte, eh, con los que se compone la celulosa. Al momento de fermentar la celulosa, se vuelve más disponible el alimento para el rumiante y por lo tanto se obtiene mayor cantidad de nutrientes. Y finalmente, por el uso de estos, o sea, por el uso o la manipulación de rumiante dentro de la cadena trófica, podemos obtener, como les decía, en este caso queso, leche, mantequilla, ¿no? O carne. Hay definitivamente mucha mayor calidad nutricional. Si hablamos del huevo, por ejemplo, el huevo tiene toda la gama de aminoácidos completa. El 100% de los aminoácidos esenciales para el ser humano los contiene el huevo, ¿no? Y si hablamos del queso, por ejemplo, el queso contiene capa-caseína. La capa-caseína, el queso es un cuajo, y este cuajo es producto de esta proteína, donde la capa-caseína tiene alta biodisponibilidad y alto aporte nutricional a nivel proteico, ¿no? Y bueno, definitivamente el retorno al suelo mediante las fecas o el estiércol permite que uno encierre el círculo, digamos, se conoce como círculo virtuoso, en donde se maximiza la utilización de recursos. Actualmente estamos bajo un sistema, digamos, o sea, hay muchas tendencias nutricionales, ¿no? Donde se dice que no hay que utilizar carne, o que se promueve el veganismo, o que comer carne es nocivo. Eso no es realmente cierto. Esto es motivo de muchas discusiones entre diversos profesionales que estamos relacionados en el sector. Hay gente que promueve el veganismo, hay gente que no. Y sin dejarnos de emociones, ¿no? Partamos de lo siguiente, o sea, hay mucho contenido en marketing, ¿no? O sea, se está atacando un sector, digamos, que podría irse hacia esta tendencia, pero siendo conscientes y tomando en cuenta que Perú tiene diversas fallas en el aspecto nutricional, sería una locura que todos seamos veganos, porque obviamente estaremos desaprovechando el aporte, ¿no? Y las bondades de la producción animal. Ahora, si uno consulta, ¿no? Digamos, dejemos todos de comer carne o dejemos todos de consumir productos de origen animal, yo hago dos consultas que están puestas en esta vista. Primero, ¿qué haríamos con todos los animales, ¿no? Que tenemos actualmente en producción a nivel mundial? Y lo segundo es, ¿qué haríamos con todos los productos, ¿no? Porque uno produce, digamos, lechugas, o produce acelga, o produce espinaca o brócoli, ¿y qué haríamos con todo esta merma, ¿no? Las corontas o los tallos malogrados o las cáscaras, digamos. ¿Sería factible hacer compost? ¿Dónde está? O sea, perderíamos eficiencia productiva, ¿no? Se entiende definitivamente que mucha gente ha pasado a el tema del veganismo o el vegetarianismo debido a que hay un tema de falta de bienestar animal, que eso es totalmente comprensible, pero si es que se incrementa el bienestar animal, no habría razón por la cual dejar de consumir productos de origen animal, ¿no? O sea, entendámoslo como un ecosistema, ¿no? La introducción de animales potencia este ecosistema o esta cadena trófica alimentaria. Como acá menciono, ¿no? Ustedes pueden ver, tenemos la radiación solar, ¿no? El CO2 y el agua, y los nutrientes del suelo que van a las plantas. Las plantas, como mencionaba, producen celulosa y almidón, y esto es alimento para herbívoros y omnívoros, pero a su vez es para carnívoros. Nosotros estamos aquí. Finalmente, estos tres componentes producen desechos, y los desechos, ¿no? Que contienen microorganismos en las fecas, por poner un ejemplo, reintroducen los nutrientes al suelo. Entonces, esto hace una cadena cuasi perfecta. Digo cuasi perfecta porque el hombre, al tratar de maximizar, entre comillas, las ganancias a corto plazo, no ha tomado en cuenta el impacto ambiental, definitivamente. Y con eso yo podría regresar a la primera vista, que era esta, ¿no? Tradicionalmente, el sistema productivo ha fijado los conceptos de gestión en el sentido proveedor-cliente, sin tomar en cuenta las mermas. Piura, como vamos a ver más adelante, y ustedes también lo saben, tiene una gran capacidad de producir diversos productos de origen vegetal, obviamente también animal, y las mermas pueden ser totalmente aprovechadas por la introducción de animales en nuestra cadena. Siguiendo con esto, ¿no? Aquí tenemos cultivos alimenticios, utilizados hortalizas, las pasturas que no son utilizadas, nadie come pasto, ¿no? Definitivamente, que son utilizadas por animal,
y incrementan el valor biológico de los nutrientes, pero también los cultivos y los subproductos de los cultivos o cultivos especiales, por ejemplo, van a incrementar el aporte biológico por incremento de la calidad y cantidad de proteína. Hago un ejemplo. Pasó que vino la moda de la quinoa, ¿no? Y todo el mundo se fue a producir quinoa. Ok, ¿qué hacemos con la quinoa que está fermentada? ¿O qué hacemos con la quinoa que no vale o que no entra a exportación, por ejemplo? Vamos a tirar la quinoa a hacer compost. Eso sería malgastar el recurso que nosotros tenemos. Es más eficiente introducir un animal, como en ese caso la cabra, para poder, obviamente, no solamente, como decía, incrementar el aprovechamiento de los nutrientes, sino además incrementar la variabilidad. Perú es un país rico por su variabilidad y no por su cantidad, excepto en pesquería. ¿Sí? Ahora, hay un tema que no se ha tratado, generalmente no es política del Estado. De repente alguien me puede decir que sí, pero en realidad, si uno ve el día a día, no es cierto. Es la seguridad alimentaria. Como ustedes pueden ver aquí, la seguridad alimentaria es básicamente o trata de asegurar el acceso a alimentos de calidad, ¿no? En cualquier momento para una población, buscando que la población esté sana, ¿no? A lo largo del tiempo, en base a una vida activa. Y depende de suficiencia, accesibilidad, sustentabilidad y adaptabilidad. ¿Qué pasa? Nuevamente vuelvo a decir, pasa a veces que uno quiere hacer una producción e intenta, ¿no? Producir algún bien modificando el ambiente. Eso no es eficiente porque cuesta mucho más, para empezar, modificar todo un ambiente hacia una especie productiva. Y lo segundo, que a la larga no es rentable y no es sostenible. Entonces, la seguridad alimentaria tiene que estar enfocada al mantenimiento, ¿no? Del acceso, calidad y cantidad de alimentos que permitan a una sociedad ser activamente saludable, cosa que actualmente Perú no tiene, ¿no? O sea, lamentablemente no lo tenemos porque no se ha fijado o no se ha establecido un parámetro a seguir en base a esto, ¿no? Y obviamente en seguridad alimentaria estamos todos implicados. Están implicados los nutricionistas, los médicos veterinarios, los zootecnistas, los agrónomos, los ingenieros industriales, ¿no? En realidad, mencionar a todos los participantes no terminaría pues, de poder explicar qué cosa podría hacer cada uno, ¿no? Suficiente, tiene que estar, obviamente, suficiente en cantidad, en calidad, tiene que ser seguro y tiene que ser cultural. En cultural me refiero a lo siguiente, ¿no? O sea, yo no puedo tratar de imponerle a cierto grupo, ¿no? En determinada zona que consuman un alimento a los cuales no están acostumbrados o no están adaptados culturalmente, ¿no? Y eso pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es adaptar, ¿no? Y asegurar el acceso de los alimentos en base a diferentes factores, ¿no? Sociológicos, económicos, culturales, geográficos, etcétera. Accesibilidad, su nombre lo dice solo, ¿no? Pero accesibilidad no solamente es llegar al alimento, poder retirarlo o traerlo hacia una zona urbana o hacia una zona rural, sino además por accesibilidad se entiende con soporte técnico, ¿no? De nada nos sirve estar hablando de que vamos a hacer un proyecto, no sé, en Chacas, ¿no? Dígase pues Ancash, se hace todo el proyecto y no hay un soporte técnico adecuado adaptable a la zona. Ha pasado muchas veces que uno quiere hacer un proyecto, se trata de hacer todo el soporte técnico habido por haber y este soporte técnico no va a adaptar. O sea, adaptar no es copiar. Perú tiene el gran error, y ha cometido el gran error los últimos años, de tratar de copiar tecnologías, tendencias o conceptos de otros países que lamentablemente no han sido adaptados para Perú. Y al final, hoy por hoy, estamos como estamos. Perú no es un país eficiente en producción, hay ciertas zonas, ciertos ganaderos o ciertos productores que sí lo son, pero si hablamos de la media, no lo somos. Y eso es un concepto de país, es un tema de filosofía o visión. Es a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, pero hay ciertas bases o pilares que nosotros no podemos dejar, ¿no? En ese caso, la accesibilidad no solamente es un camino, una carretera, es cómo llega el soporte técnico amigable, accesible, ¿no? Con información hacia el productor y hacia el consumidor, que eso también tiene que ver con trazabilidad. Y bueno, sustentable y adaptable, ¿no? O sea, tiene que ser sustentable. En el caso de Piura, por ejemplo, Piura es la región más vulnerable hacia el fenómeno del Niño. ¿Qué se ha hecho los últimos años respecto a este tema, ¿no? Que a todos nos afecta, pero principalmente a la zona norte.
No podría hablar exactamente, o sea, sé qué cosas se ha hecho, pero no quiero entrar en ese tema porque no me corresponde, porque yo no soy parte, o sea, yo no vivo en la región Piura, pero lamentablemente nos pasamos año a año, ¿no? Hablando de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se hizo, qué no se hizo, y a la hora, como estamos, en realidad estamos atrasados. Frente a eso hay que ver previsión, ¿no? Ya son estrategias de gestión a futuro, pero la sustentabilidad y adaptabilidad tiene que ver con el conocimiento histórico y geográfico de la zona y qué potenciales tiene la zona misma, ¿no? Los objetivos del sistema, o sea, el objetivo del sistema agropecuario en la seguridad alimentaria básicamente es eh, poner las bases para un futuro, o sea, un futuro saludable, ¿no? Ninguna sociedad del mundo desarrollada podría, justamente, valga la redundancia, ser desarrollada si no tuviese alimentación de calidad. Podemos hablar de sistemas económicos, podemos hablar de negocios, pero si hablamos del tema social, eh, la base, digamos, de sectores como educación y salud es la nutrición, ¿no? De hecho, el 70% de la salud de cualquier organismo, en este caso humanos o animales, es la nutrición. Entonces, si nosotros no tenemos una nutrición adecuada, accesible, adaptable y sostenible, hagamos lo que hagamos, con políticas externas, internas o qué sé yo, no se va a lograr, no se van a lograr los objetivos en educación o en salud, siendo ambos nuestro principal problema a la vista, pero detrás de esto se encuentra justamente la seguridad alimentaria. Factores que impactan, ¿no?, en la expectativa de vida, en la salud o en el desempeño diario de las personas a nivel mundial son, como ustedes pueden ver, el bajo peso, ¿no?, la desnutrición, obesidad, el abuso de alcohol, deficiencia de hierro, elevado colesterol, deficiencia de zinc y presión arterial elevada. Todas estas, excepto el alcohol, en algunos casos, están relacionadas directamente con la seguridad alimentaria. Aspecto que actualmente en cualquier ámbito, sea político, social, económico, no se habla. Por lo tanto, maximizar la cadena productiva, perdón, mediante el uso de o introducción de rumiantes, en este caso en Piura, podría permitirnos a nosotros incrementar la propuesta de valor dentro de nuestra cadena productiva. Cuestiones de ganado relacionadas al bienestar animal. Bueno, lo positivo, ¿no?, de tener rumiantes es que, como ya les mencioné, producen proteína de alta calidad, ¿no? El estiércol es una fuente o sea, es un fertilizante natural, definitivamente bien llevado. A nivel mundial dan ingresos directos, no hablo indirectos, para 1.3 billones de personas. Se estima que a nivel mundial el 40%, si no es más, de la población del mundo, valga la redundancia, está relacionada de manera directa o indirecta a sistemas agropecuarios, ¿sí? Y bueno, como menciono aquí, el 40%, digamos, el manejo del sistema agropecuario de animales contribuye al 40% de la producción doméstica bruta, ¿no? Lo negativo es que si es que eso no es bien llevado, ¿no?, puede tener impactos en el ambiente de manera negativa. Hay emisión de gases de efecto invernadero y el estiércol contiene patógenos potenciales para el ser humano, es decir, zoonosis. Lo explico rápidamente. Nada es perfecto. El tema es ser eficientes y tener claro cómo son las ventajas y desventajas para hacer una correcta estrategia. Entonces, ¿qué pasa? En el ámbito positivo ya lo vimos, ya lo hablamos. En lo negativo es que si es que no se manejan los recursos hídricos, si es que se fuerza o se presiona ecológicamente a cierta región, obviamente el impacto va a ser totalmente negativo por contaminación de suelos o de agua, sin hablar de otros temas. Por ejemplo, hay gente que en Pucallpa ha talado el bosque para poner ganado. Personalmente a mí me parece una locura, ¿no? O sea, porque no es adaptable. Y porque estamos talando bosques para poner ganado. O sea, no va. Siendo el suelo de Pucallpa o siendo el suelo de Loreto o de Madre de Dios ácido, ¿no? Es arcilloso. Por lo tanto, si uno pone un pasto, este pasto durará más o menos un año, año y medio, y luego habría que saturarlo de nutrientes para que este continúe, ¿no?, que sea perianual, lo cual no es eficiente. En el caso de los gases de efecto invernadero, definitivamente se produce metano, se produce pues dióxido de carbono, pero acá hay un tema. Mientras más ineficiente sea la nutrición de un rumiante, obviamente se va a producir más metano, porque el metano es un componente de desecho de la fermentación. Si uno mejora, o sea, si uno mejora el proceso fermentativo ruminal, va a poder maximizar
la producción de proteína, en este caso la producción de ácidos grasos volátiles, dígase ácido butírico, propiónico, acético, reduciendo así la producción de, en este caso, el gas metano. Y el estiércol contiene patógenos, sí, pero ya es un tema de manejo, ¿no? O sea, como les digo, no hay nada perfecto, ¿sí? Aquí, ¿no? Las cadenas productivas es un conjunto de agentes económicos interrelacionados. Esto Perú lo tiene y no lo tiene, ¿no? O sea, se trata de maximizar. Perú se ha ido mucho por un tema de cantidad, ¿no? Despreciando un poco el tema de la calidad. No digo que se desprecie al 100%, pero si hablamos de una media, lo que se busca es cantidad, porque es un vivir del día a día. Lamentablemente, como no hay una política, digamos, total de seguridad alimentaria, lo que trata de hacer el productor es sobrevivir. Y esa supervivencia lo que hace es, lo obliga a pensar de que hay que producir más para poder sobrevivir justamente. Si se cambiara el sistema y se volviera más eficiente, uno buscaría variedad y calidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente la calidad y la variedad compensaría por pago y por margen el tema de la cantidad. Aquí he puesto esta pregunta, ¿es correcto este esquema según la vista de genética? ¿Qué sucede? Perú ha cometido varios errores y entre estos, eh, lo digo de manera humilde, ¿no? Porque nunca se deja de aprender, el tema de la genética. Perú ha apostado mucho por tema genético y nuestro problema no es genético. O sea, es genético, pero no es genético. O sea, nuestro principal problema no es genético. Nuestro principal problema son dos, son tres en realidad. Visión, por un lado, sanidad y nutrición. No puede ser posible que Perú, hoy por hoy, tenga estos niveles de tuberculosis, por ejemplo, en humanos y animales. O sea, en realidad, si uno ve el ranking latinoamericano, ¿no? O americano de TBC, Perú es el segundo país con más TBC después de Haití, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y no es como que, bueno, ya así somos y sigamos para adelante. No, o sea, son indicadores que nos dicen justamente que hay muchas cosas que hay que cambiar. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la genética no nos va a arreglar todo. O sea, yo puedo traer cabras Boer o puedo traer, pues, corderos Dorper, ¿no? De carne, cabras Boer de carne también, pero si no tengo un piso forrajero adecuado, no tengo un buen manejo sanitario o no tengo una buena estructura ejecutiva, ¿no? O empresarial, finalmente termino perdiendo la genética porque no tengo cómo crecer. Entonces, nuestro principal problema no es de genética, nuestro principal problema es visión. Y eso obviamente hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, la cadena productiva básicamente lo que hace es articula todos los diversos factores para poder tener, en el caso de rumiantes, la materia prima, que en este caso son los vegetales, para producir alimentos de origen animal con alto valor proteico. En este caso las cabras, por ejemplo, tenemos forrajes, tenemos subproductos, tenemos granos, tenemos soya, tenemos pulpa de melocotón, tenemos pulpa de mango, tenemos cáscara de cacao, cáscara de pecana, cáscara de café, por ejemplo, achote, ¿no? Tara, por ponerles ejemplos que se utilizan, y estos productos balanceados, ¿no? Porque hay que ver un tema nutricional, de aporte nutricional, finalmente van a ser aprovechados por un rumiante para producir queso, en este caso, o huevos, o carne, o leche de calidad. Esta cadena productiva articula no solamente a una producción, que en este caso puede ser veterinario o zootecnia, ¿no? Y es momento de dejar de estar peleando entre ambas carreras, sino articula también nutricionistas, articula administradores, articula ingenieros alimentarios, ingenieros industriales. Si hay que ver exportación, pues un tema de, obviamente, bueno, gente relacionada al tema, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta vista yo se las voy a dejar, ¿no? Tenemos un producto primario. Nuestro gran problema es que al ser una producción ineficiente, tenemos demasiados intermediarios. Mientras más intermediarios existan en una cadena productiva, obviamente va a haber menos ineficiencia. ¿Por qué? Primero porque nos está indicando que no podemos obtener todo, ¿no? O no podemos articular nuestra cadena productiva, somos más dependientes de otros actores. Y segundo, porque obviamente el margen de ganancia se va reduciendo. Finalmente, el intermediario, que hay un tipo de intermediario aquí que es el tipo broker, lo he puesto por acá más adelante. Bueno, hay un tipo de intermediario que es el tipo broker que simplemente coge el producto y lo revende, pero no agrega nada, o sea, no agrega ningún tipo de valor. Nuestra cadena productiva peruana, o sea, en el Perú, está totalmente plagada de estos tipos de intermediarios que lo único que hacen es cogen una mano y la pasan a otra, sin agregar valor, ¿no? Finalmente, quien pierde es el productor primario, ¿no? Y obviamente también el consumidor final, porque no se le puede agregar trazabilidad. Mientras más intermediarios existan, menor trazabilidad va a haber porque no se puede identificar el origen
calidad o los insumos utilizados para producir determinado bien. La problemática del productor primario es que generalmente tienen animales heterogéneos, no es una venta por necesidad del día a día, no hay un nivel técnico adecuado, es totalmente indeterminado, no hay trazabilidad, es totalmente interdependiente de la agricultura o de otros factores, sobre todo commodities, ¿no? Maíz, soya. Y hay mucha ganadería de subsistencia. En el caso de la sierra, por ejemplo, está totalmente atomizada la producción, entonces cada productor tiene 2, 3, 4 animales y con eso, en realidad, al final la venta de leche es por el día a día tipo subsistencia, o en el caso de la carne, si nosotros, si nosotros queremos comer carne, generalmente la gran mayoría, la gran cantidad de la carne que es vendida, digamos tipo comercial, con sello y todo, no podemos identificar cuál es el origen, cuál es la raza, quién fue el productor o con qué fue alimentado, ¿no? Ese es un gran problema. Eso al final nos resta a nosotros competitividad. La trazabilidad básicamente es una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas, ¿no? Tenemos cabras, por ejemplo, nosotros sabemos que le damos alfalfa, le damos, no sé, ryegrass y tenemos un producto como el queso, ¿no? La trazabilidad nos va a permitir a nosotros poder identificar desde adelante hacia atrás cómo fue el proceso de producción, ¿no? Hasta identificar quiénes son los actores, desde el productor, las razas, el árbol genealógico, la alimentación con la cual fue dada y por lo tanto se incrementa la calidad y obviamente, y acto seguido, se incrementa el valor, ¿no? Existe una plusvalía aquí. Esa es una foto mía de curando vacas en Trujillo, ¿no? La trazabilidad ayuda muchísimo porque da información, la información es poder, entonces no solamente empodera al consumidor final en identificar o buscar mejor calidad, sino que también empodera al productor al momento de poder ofrecer un producto de mayor calidad, ¿no? Y es lo que le falta al Perú, y no se, como le digo, no se puede tener trazabilidad porque hay demasiados intermediarios y porque nuestro sistema productivo es demasiado inestable. Suben 2, 3 insumos y automáticamente entramos a pérdida, ¿no? O estamos casi en pérdida porque justamente no podemos competir. Entonces, la trazabilidad, ¿qué nos permite? Al tener información y poder ofrecer esta información, nos lleva a un sistema homogéneo y la homogeneidad de un lote, dígase cabras, por ejemplo, nos permite una estabilidad en producción, una estabilidad en calidad de producto, ¿no? Y incrementa el valor del mismo, pero a la vez reduce costos. Porque si yo tengo, por ejemplo, de un lote de 20 cabras, tengo 5 que son de otra raza, ¿no? Al final esas 5 van a producir de manera distinta, pero van a comer posiblemente la misma cantidad de alimento que las otras de otra raza. Entonces al final tengo variabilidades en la eficiencia, ¿no? Al tener homogeneidad, puede ser inclusive cruzadas, pero el tema es que todas sean lo más homogéneas posible, nos va a incrementar la rentabilidad y este incremento en la rentabilidad nos va a permitir reinvertir lo ganado en mejorar nuestro sistema productivo, ofreciendo aún más trazabilidad y se hace un círculo virtuoso, ¿no? Es una vista básicamente de trazabilidad. Aquí vamos a ver, o sea, desde transporte, procesadores, centros de distribución, puntos de venta, materias primas, raza, clima, denominación de origen, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo producir queso en Huancabamba que producir queso pues en Juliaca, ¿no? Obviamente las características de la región, por altura, por calidad, hasta el agua cambia, nos permiten ofrecer productos de manera distinta y ahí está el valor, ¿no? Si a eso se le agrega información, es decir, trazabilidad, tenemos un producto totalmente amigable con el medio ambiente, tenemos un producto totalmente accesible, ¿no? Que le va a permitir al productor maximizar sus ganancias. El intermediario tipo broker es básicamente nefasto, como les digo, no incrementa el valor del producto, de una mano la pasa a otra, lo único que hace es, o sea, uno podría pensar que es un facilitador, pero no es un facilitador. Lo que hace es disminuye la posibilidad de generar trazabilidad y por lo tanto él gana mucho más que el productor primario. Y finalmente lo que tenemos es un incremento de precio sustancial para el consumidor final. Ejemplo, por ejemplo, el kilo de papa en campo está a 10 céntimos el kilo. Habría que preguntar a cuánto se vende el kilo de papa en supermercados. Yo sé que hay un tema de transporte y todo lo demás, pero si estamos hablando de fletes, obviamente el costo no justifica. El tema es que por un sistema de acopio, por falta de acceso, por falta de seguridad alimentaria, terminamos teniendo un incremento sustancial y quien pierde más es el productor. Digamos que el precio, digamos que sea un sol de la papa, pero el productor primario no debería recibir 10 céntimos, ¿no? Y si es que aún se trabaja en base a seguridad alimentaria, a trazabilidad,
el incremento del margen hacia el productor podría permitirle a él maximizar su reinversión contratando o adaptando nuevas tecnologías productivas, generando aún más mayor seguridad alimentaria para el Perú. Perú no tiene seguridad alimentaria, nosotros inclusive importamos papa. Entonces, en realidad hay varias cosas que ver, ¿no? Entonces aquí tenemos ganadero primario, en ese caso cabras, toros, ovejas, alpacas, tenemos intermediarios y al final tenemos canales de venta finales o consumidor final, pero hay una pérdida, digamos, de potencial económico y técnico definitivamente por el intermediario que está dentro de la jugada, ¿no? Que lo que hace, como les digo, es acopia y vende, no aporta realmente un valor real técnico o productivo a la cadena de valor, a la cadena productiva. Hay varias oportunidades, sí. Venta directa, hay que trabajar en cadena de valor, hay que trabajar en trazabilidad, es decir, información, tecnología pecuaria, ¿no? O sea, realmente tecnología adaptable, no, lo vi en Suiza, lo voy a aplicar acá, no. Y la tecnología pecuaria tiene que ver mucho con investigación. Es trabajo en campo e investigación. Una cosa es la teoría, otra cosa es práctica. Uno puede leer 1000 libros y va a campo y en realidad encuentra una cosa que jamás la vio en el libro, o en el libro, ¿no? O en las clases, o un máster, no sé, y es mucha lógica. Lo que falta más acá es articular, trabajar en equipo entre todos y utilizar la lógica en campo para poder tomar decisiones de manera práctica y eficiente, ¿no? Y obviamente hay que tratar de homogeneizar el sistema. Tecnología pecuaria, hay varias cosas por ver, ¿no? O sea, desde pisos forrajeros hasta nutrición direccionada. Un ejemplo, por ejemplo, todos los años hay friajes en la zona del sur del país, en la zona de sierra, y lo que se dice, vamos a poner vacunas. Esas vacunas no son vacunas, esas vacunas son vitaminas. Las vitaminas AD, ¿no? Vitaminas liposolubles para el ganado, ovejas, vacas, cabras no, alpacas, no va a hacer que obviamente los animales no se mueran, ¿no? Inclusive nosotros a veces llegamos hasta un 50 o 40% de mortalidad de crías de alpaca recién nacidas por falta de forraje. Se hizo un estudio en el año 75 en Ibita Lima, ¿no? de la Universidad de San Marcos, en donde se hicieron pisos forrajeros en base a alfalfa dormante, y se encontró que al utilizar esos pisos forrajeros se disminuía en 50% la mortalidad de madres y de, obviamente, crías recién nacidas en épocas de frío en alpacas, ¿no? Ahora, actualmente, Perú ya no es el principal productor de alpaca del mundo, sino, como saben, es Australia, ¿no? Además de concepto de división país. Entonces, bueno, esto ya lo saben, Perú tiene una posición privilegiada a nivel regional, ¿no? Por la confluencia, pues, entre el mar frío de Grau, el mar tropical en el norte, la selva, la orografía, ¿no? de la cordillera, los valles interandinos, ¿no? Sino que de repente no estamos aprovechando realmente nuestras potencialidades y sobre todo el recurso hídrico, ¿no? Perú pierde el 98% del agua en las dos cuencas, en la cuenca del Pacífico y en la cuenca del Atlántico, que es obviamente el Amazonas, ¿sí? Bueno, a veces una foto rápidamente, estas son las ecorregiones del Perú según Antonio Brac, ¿no? Quien fue ministro del Ambiente, y aquí se puede ver, digamos, diferentes ecorregiones. Aquí, bueno, tenemos el Balta, la serranía, nunca lo puedo decir, el bosque seco ecuatorial, ¿no? Hay diferentes ecorregiones que tienen que ser aprovechadas, utilizadas sin modificarlas, sino más bien potenciar justamente su ubicación y sus recursos. Fotos mías, ¿no? Yo aquí coloco fotos que yo mismo he tomado de la costa. Estoy yendo a Jetequepeque, en La Libertad. Esto es esto es en Puno, ¿no? Cuando hice un viaje a Arequipa a Puno para ver tema de truchas y ganado. Eso es yo, con mi socio en Ticlio, yendo hacia Oxapampa. La foto de la izquierda es de Arequipa a Puno, eso es atrás del Misti, y la foto de la derecha es en Ayacucho, Cusibamba, 4.300 metros de altura, donde se hizo un proyecto en base a la zona de mejoramiento de pastos primero, y cuando los pastos fueron mejorados, se introdujo una raza que es la Normando, que es bastante rústica y se adapta muy bien a la zona. Pero, ¿qué se hizo primero? Se adaptó, o sea, se mejoró el pasto. Si no se mejora el pasto, no se mejora el nutriente, nada vamos a hacer y vamos a gastar la plata trayendo razas que son sumamente caras. Eso es camino a Juliaca, selva, ¿no? Eso es camino a Cobo de Posuso. Esos son los caminos del Perú, ¿no? Eso es lo que tenemos y hay que trabajar en base a esto. Esa es una foto rápida, ¿no? de el corte transversal de
nuestra cordillera de los Andes, ¿no? Nosotros avanzamos, en el caso de Lima, uno avanza 80 kilómetros y ya está a 3.000 metros de altura. El caso de Piura, de hecho, es distinto, ¿no? Pero es por poner un ejemplo. Nuestras dificultades generales en Perú, como ya más o menos había estado hablando, es, para empezar, el alimento, ¿no? Pastos y forrajes. Cerca de más o menos el 30% de nuestra orografía puede ser cultivable, pero de ese 30%, solamente el 30% es aprovechable. Lo demás está tirado o no se utiliza y todo se concentra en las grandes urbes. Lamentablemente los profesionales, no digo que yo, porque yo sí voy a campo, el sistema está acostumbrado a trabajar cerca, ¿no? Nosotros vemos otros países, Argentina, la gran cantidad de zootecnistas o veterinarios no viven en Ciudad de Buenos Aires, viven en la provincia de Buenos Aires, dígase Tandil, por ejemplo, en donde están las producciones, ¿no? Donde ahí se desarrolla. Claro, eso es un tema histórico, ¿no? Porque obviamente Argentina tiene un sistema de ferrocarriles totalmente distinto al nuestro, pero es un tema a tomar en cuenta para saber cómo podemos hacer para mejorar esto, ¿no? La genética, Perú hasta el año 70 fue un polo genético a nivel sudamericano. Ha venido gente de Uruguay, de Brasil, de Argentina a comprar ganado de aquí de Perú, cuando Perú era potencia a nivel sudamericano en veterinaria, ¿no? En el año 80 en San Marcos. Y bueno, lamentablemente por la reforma agraria, donde no hubo capacidad técnica, se perdió ese potencial. No hay registros. Nosotros no tenemos la costumbre de hacer registros o llevar un conteo o hacer un análisis. Vivimos del día a día. Hay falta de tecnologías. He puesto aquí inseminación artificial como una de las más comunes, pero en realidad tecnología no solamente tiene que ser pues el ecógrafo o la sala de ordeño o qué sé yo. O sea, me refiero a tecnologías con innovar, ¿no? O sea, puede ser hasta un esquema estratégico, un sistema de planificación, qué sé yo. Y lo otro que nos destroza y que no hay manejo, ¿no? Porque lamentablemente el Estado no tiene el manejo suficiente para esto, porque se ha dejado mucho, es enfermedades, ¿no? Tenemos enfermedades como brucelosis, tuberculosis, anthrax, brucelosis, piroplasmosis, anaplasmosis, todas las osis las tenemos, ¿no? Y lamentablemente nuestro sistema productivo se ha ido mucho más por productividad, es decir, cuánto producimos sin tomar en cuenta la salud de los animales. Ningún animal, o sea, uno no puede tener como productor un sistema eficiente productivo si no se trata de la salud. La salud es lo principal, es como nosotros, ¿no? O sea, uno quiere ser deportista, pero si está enfermo no puede correr. Por más que sea el mejor del mundo, si uno está enfermo o no tiene una buena nutrición, nunca va a rendir lo que se espera. Literalmente es lo mismo, ¿no? Es lo que hace un momento mencionaba, ¿no? O sea, del territorio nacional, el 30% aproximadamente es la superficie agropecuaria, y del 30, o sea, el 30% es de uso agropecuario. ¿Se ha incrementado un poco? Sí, pero no podemos más, porque justamente tenemos aquí se ve clarito, ¿no? Esta es la cordillera, y también aquí se ven los ríos. Otro tema, en el caso de la costa peruana, solamente dos ríos, digo dos porque trato de ser muy buena gente, tienen agua todo el año con el mismo caudal. Uno es el río Casma, perdón, el río Santa, y el otro es el río Chili. Que el río Chili en Arequipa sube y baja. En realidad, el único río que tiene agua todo el año es el Santa. Lo demás, el río Piura sube y baja, ¿no? Por ejemplo, río Rímac, ni qué decir. Y además de eso, hay que ver un tema de contaminación, ¿no? Sea por minerales pesados, sea por residuos o sedimentos. Y además, porque si vamos hacia el sur, como tenemos volcanes, hay demasiada deposición de azufre, cadmio y molibdeno, ¿no? Sea por minas o por volcanes. Entonces, eso hay que también tomarlo en cuenta. Aquí pueden ver ustedes los productores que aplican prácticas pecuarias. Hablo en general, desde vacunación hasta toma de registros, ¿no? En ese caso, el 74% aplica, pero como les digo, puede ser desde vacunación, aplicar vitaminas o hacer un cobertor, ¿no? O sea, en realidad es muy amplio. Aquí se ve mucho más o menos en miles de productores, cerca de 1 millón de productores vacunan a los animales, y solamente este porcentaje, que es mínimo, hace inseminación artificial. Dejemos un poco de lado la parte reproductiva que se relaciona con genética. Vayamos aquí, ¿no? Alimentos balanceados, o ya es un tema ya más sanitario, es poco en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos llevado mucho por conceptos que, o sea, no se articulan. Hay que hacer una producción articulada y holística, ¿no? La producción y el día a día es holístico, es una sumatoria de factores. Miren cuántos no reciben asistencia técnica, ¿no? 2.030.000
productores o unidades productoras del Perú no reciben asistencia técnica en general, ¿no? Y si vemos en negocios, peor. O sea, la asistencia técnica es mucho más amplia que solamente ver, pues, inseminación o vacunas. Es mucho más amplio porque es todo un sistema productivo. Aquí hay que trabajar y aquí hay que mejorar. Porque en realidad es así, nos quejamos muchas cosas, entramos a la parte política, que el Estado no hace nada, el gobierno no hace nada. Sí, está bien. Pero en realidad lo que está faltando aquí es articular. Hay mucha gente en Perú muy hábil. Yo conozco muchos ganaderos, ejemplo, Iván Mesía, por ejemplo, Iván Mesía en Trujillo o Carlos Lozada en Arequipa, que son personas con mucha visión. El tema es articularnos y juntarnos entre todos, ¿no? Para tener una visión holística del sistema productivo y de una vez salir adelante, ¿no? Y no ser literalmente el último país en ganadería de Sudamérica. Bueno, Venezuela está peor actualmente, pero si no estuviese Venezuela seríamos el último. Ese es el potencial de la región Piura en base a producciones hasta 2017 en diferentes insumos, ¿no? Caña de azúcar, algodón, cacao, palma aceitera. Aquí ustedes van a poder encontrar insumos, ¿no? Agrícolas que yo he seleccionado en base al potencial que tienen para uso de rumiantes. Como ven, y yo puedo pasar, son un montón, ¿no? O sea, tenemos caña de azúcar, ¿no? O sea, el bagazo, por ejemplo, no hay que abusar, no digo que solamente tiene que ser bagazo, pero es un ejemplo. Palma aceitera, cáscara de arroz, maíz amarillo, trigo, cebada, quinoa, ¿no? Maíz morado, yuca, camote, alfalfa, melocotón, pecana, espárrago, maíz choclo, zapallo, o sea, podría seguir. No digo que esta producción tiene que ir al 100%, hablo de las mermas, ¿no? Lo que hablamos inicialmente de logística inversa. Las sobras, los sobrantes o lo que no entra para venta al público en general puede ser tranquilamente utilizado para alimentación de rumiantes, ¿no? Sigo, frijol, aporta proteína, arveja, aporta proteína, haba, payar, lenteja, garbanzo, ¿no? Y aquí están las producciones, según especie, ¿no? Ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, etc. He puesto todas, yo principalmente me iría por un tema de aves de postura, puede ser aves digamos, de crianza industrial, es decir, broiler. Vacuno podría ser carne, ¿no? De tipo cebú y caprino. Porcino no, ¿por qué? Porque hay un tema de manejo, como le mencionaba inicialmente, de manejo de agua. Lamentablemente el porcino utiliza demasiado recurso hídrico, o utiliza más en comparación con otros, sobre todo por un tema de lavado, ¿no? Y lo otro es que también, de una u otra manera, actualmente el precio, ¿no? de esta especie, o sea, en venta, está extremadamente bajo, ¿no? O sea, el precio, lamentablemente, por un tema de mercado, no está aguantando y por lo tanto, yo considero que sería muy complicado poder poner una producción, que se puede hacer, por supuesto, pero yo voy a las más eficientes y en este caso, con los recursos que se tienen del ceibo, del achote, por ejemplo, del algarrobo, por ejemplo, un buen manejo de algarrobales, en la zona, en el bosque seco ecuatorial, podría permitir tranquilamente maximizar la producción de cabras, tanto en queso como en carne, en la región Piura, ¿no? Esa es una toma del BCR, ese es un manejo digamos, superficie, ¿no? de la región Piura en base a bosques, minero, agrario. Como ustedes ven aquí, solamente el 6.8% de 2016 era utilizado como manejo agrario. Aquí hay que modificarlo un poco porque no tenía que ser agrario. Obviamente la porción desértica de Piura es bastante amplia, pero se puede hacer un manejo mixto con el sistema agropecuario, ¿no? Luego de esto, bueno, análisis y formulación de, de, bueno, las estrategias para gestión. Toda gestión es como que para hacer una formulación o dar una respuesta, una estrategia, una solución a un problema, es como cuando uno va al médico, ¿no? O sea, lo que uno hace es primero va al médico, ¿no? El médico lo observa y en base a la observación que hace el médico, que se llama clínica, ¿no? Lo que él presiente que tiene, lo que él ve que tiene, en base a lógica, empieza a recomendar ciertas pruebas diagnósticas para poder tener no un diagnóstico, sino un sustento diagnóstico. Una cosa es un diagnóstico, otra cosa es un sustento, ¿no? Yo puedo sospechar, yo como médico sospecho que la vaca tiene una cetosis y la vaca tiene cetosis, pero para confirmar el caso, yo lo que mando es una prueba, ¿no? De medición de parámetros hepáticos
para ver, por ejemplo, cómo están las enzimas, ¿no? ALT, por ejemplo, o GLT, por poner un ejemplo, ¿no? En base a eso yo sustento un diagnóstico. Aquí lo que está pasando es que la tendencia actual es no sustentar un diagnóstico, sino que basarnos en las pruebas, en las pruebas de laboratorio, por poner un ejemplo, o las pruebas de campo para decir esto es, dónde queda la lógica y dónde queda la comunicación y la información que se comparte entre todos los participantes. Ese es un gran problema, considero yo, que hay que tratar de revertir. Entonces, para formular y para analizar primero la problemática y formular una respuesta de solución, primero hay que ver cuál es la problemática en tanto económica, productiva, social y cultural, geográfica e histórica, o sea, son varios aspectos. Luego hay que ver los factores causales, qué lo causa, si es actual, si es de hace mucho tiempo, cuál es la proyección a futuro, ¿no? O sea, cuáles son los participantes actuales o históricos que conllevan a esta problemática, cuál es su interrelación y dinámica, ¿no? ¿Cuál afecta más, cuál afecta menos? Se pueden cambiar todos y obviamente aquí se ve la eficiencia, porque a veces pasa que son 10 factores, pero estos 10 factores dependen de un solo factor principal. Si se ataca un factor, obviamente solucionamos los otros 9, ¿no? O sea, es un tema de análisis. Luego de eso, cuando ya se tiene más o menos ya la interrelación, que es la base, ¿no? El diagnóstico, se ve el potencial y se empiezan a sacar directivas. Si mejoramos esto, ¿cuál es la respuesta? Si mejoramos esto, ¿cómo afecta al medio ambiente? ¿O cómo afecta a la productividad? ¿O cómo afecta a la anemia? ¿O cómo afecta, pues, a otros productores? ¿Hay competencia interna, externa, etcétera? Y finalmente se lleva un diagnóstico. El diagnóstico es no solamente decir qué cosa está pasando, sino qué cosa va a suceder también, ¿no? Si yo hago esto, en base a lo que yo he encontrado, ¿qué es lo que puedo encontrar? En el caso de Piura, yo recomendaría seriamente ver un sistema de reestructuración del sistema caprino, porque lamentablemente en Perú el sistema caprino es nómade, y ese nomadismo llega o lleva a que justamente existe mucha fiebre malta o brucelosis. Razón por la cual la gran cantidad de gente que tiene la capacidad adquisitiva de pagar más por un producto de calidad como el queso de cabra, no adquiere el producto porque me va a dar fiebre malta. Como no lo compra, ¿no? Porque no se ha hecho una reestructuración, hablo de manera general, obviamente ese dinero no retorna al productor y el productor sigue siendo nómada. ¿Y qué hace el nómada? Va de un sitio a otro, ¿no es cierto? Come rastrojos o levantan pues la producción de, no sé, caña de azúcar o levantan la producción de, no sé, camote, dejan las hojas de camote, van, rastrojean y luego de que ya las cabras pasaron, se van a otro lado. ¿Cómo yo puedo obtener trazabilidad y darle seguridad al producto que yo estoy teniendo, estoy produciendo, si es que ni siquiera sé dónde va a estar, ¿no? O sea, es dónde atacamos, dónde damos el golpe para abrir todo el sistema y empezar a trabajar. Piura tiene gran capacidad, sí. La ventaja de la cabra es que es un animal súper rústico, aguanta calor, aguanta desertificación, ¿no? Tiene mucha capacidad para consumir diferentes tipos de insumos, no es tan selectiva, por así decirlo, como en este caso la vaca, y obviamente la capacidad o el rendimiento quesero de una cabra es mayor que la vaca definitivamente. Y además, como es más rústica, se enferma menos, entonces hay potencial, ¿no? Para hacer esto, actualmente mi práctica profesional en Fartec, ¿no? Como le dije, yo soy asesor técnico de Fartec y aparte soy gerente de producción de Baume. Hemos aplicado un sistema que se llama All Hazard Preparation, que es preparación para todo riesgo, sacada de la FEMA. La FEMA es la agencia contra desastres naturales del gobierno de Estados Unidos. Y básicamente lo que es un sistema donde uno tiene que tomar decisiones o implementar un sistema productivo preparado para todo. En el caso, por ejemplo, digamos, hablamos de Piura, sería no solamente ver si falta un insumo u otro, sino también tomar en cuenta la problemática del cambio climático, fenómeno del Niño, escasez de lluvias, falta de chala, falta de forraje, o sea, tomando en cuenta todo se hace una propuesta. En este caso, considero yo que lo más factible es ver, en este caso, ver tema de cabras. Gallinas ponedoras también podría ser bajo un sistema de crianza de corral o gallina criolla, ¿no? Aquí he puesto, por ejemplo, un tema en ganadería, ¿no? Tenemos un establo lechero, el tipo es de alta producción, ¿no? Las patologías, por ejemplo, mastitis, all es, en este caso, todo, es qué sistema productivo es, hazard, que es el riesgo, es qué riesgo tenemos, qué patógeno hay, en este caso la mastitis,
Y la preparation, es, ¿qué hacemos con él? O sea, ¿cómo nos preparamos? Vacunemos, bioseguridad, registros, etcétera. Entonces, esto ya empieza a ser algo más grande, porque no puede ser algo puntual. Generalmente uno habla siempre protocolos, ¿no? Protocolos, sí, porque hay que implementar el protocolo. En medicina, o sea, existen protocolos, sí, pero protocolos es por algo establecido específico. Nos hemos olvidado de las estrategias. La estrategia es algo general, que incluye planes y protocolos. O sea, es decir, es como una pirámide, ¿no? La estrategia, ¿qué es la estrategia? Vamos a implementar producción de cabras, ¿no? En Piura, tomando en cuenta que la cabra es un animal súper rústico, aguanta de certificación, ¿no? No consume tanta agua, tiene buena calidad de estiércol, consume diferentes tipos de forrajes y diferentes tipos de insumos, y el problema sería determinar si es que hay brucelosis o no. Planes, ok, el plan va a ser un sistema intensivo, tomando en cuenta las mermas de pecanas, la merma de melocotón, la merma de mango, la merma de alcachofa, ¿no? Para hacer un balanceado, ¿no? Diversificando la producción básicamente a queso y mantequilla. Pongo un ejemplo, ¿no? No es que sea así. Tomando en cuenta además que obviamente hay diferentes riesgos externos, dígase brucelosis, dígase aftosa, dígase mastitis, y los protocolos es, como dice acá, por ejemplo, ingreso. El ingreso, toda persona que va a ingresar al establo tiene que lavarse las manos. O el ejemplo del coronavirus, ¿no? Tomar problemáticas de producción animal relacionadas a la salud humana no puede ser tomada solamente por protocolos. Es en base a una estrategia, porque la estrategia nos permite trabajar a largo plazo. Un protocolo es del día a día, o sea, no nos da visión. Entonces, para poder armar algo hay que tener una estrategia, identificando justamente los problemas que tenemos en esta región, en este caso en Piura. Siendo Piura una región que tiene gran potencial. Un ejemplo de ese sistema, en bioseguridad, por ejemplo, tenemos bioseguridad y biocontención. La bioseguridad es todo proceso por el cual yo impido que un patógeno ingrese a determinado establecimiento, digamos un establo de cabras, ¿no? Como afuera hay tuberculosis, yo voy a poner estrategias, planes y protocolos para impedir que el patógeno, el Mycobacterium tuberculosis en este caso, o el Mycobacterium ovis, ingrese a mi establo. Y la biocontención es impedir que si es que tengo un caso, este caso infecta a los demás, ¿no? Dígase una cuarentena interna. Entonces, mediante este ejemplo, yo tengo una reducción de zoonosis. Sí, zoonosis, como ustedes ya saben, mediante la pandemia, es toda aquella enfermedad que viene que sale del animal e infecta o afecta al humano, ¿no? Y aquí tratamos salud pública, reducimos patologías, a reducir patologías incrementamos el rendimiento, bajamos la medicación, es decir, menos antibiótico, mejor calidad de producto, incrementamos la rentabilidad y por lo tanto además, a reducir las patologías, mejoramos el bienestar animal, bajamos la mortalidad y tenemos más animales produciendo con mayor calidad. One Health es un concepto nuevo, seguramente lo han escuchado, ha nacido de los veterinarios, ¿no? Yo soy los dos, pero me siento de hecho orgulloso de escuchar esto, que básicamente es una salud, trata de una sola salud. Una sola salud es algo integral, es decir, todos formamos parte de la salud del sistema humano, ¿no? De la sociedad. Por lo tanto, todos vamos a aportar algo. No es que el médico veterinario es mejor que el médico humano, que pasa, y escucho siempre, eso no es verdad. Cada quien tiene su rol, o que el nutricionista es mejor que el humano, o que el ingeniero es mejor que el arquitecto. No, todos sumamos. Para hacer esto, lo que se tiene como pilar fundamental de la producción es que si no hay salud, no hay rentabilidad, no hay producción. Entonces, en vez de estar buscándonos en el día a día de producir en desmedro de la salud animal, lo que hay que buscar es al revés, un animal sano, ¿no? Con buenos registros y con buena nutrición, que obviamente la salud depende de la nutrición, nos va a asegurar alto rendimiento productivo y altos márgenes, ¿no? Perdón. Aquí, como le vemos, la eficiencia pecuaria depende de la salud, de la nutrición, del manejo del ambiente, del sistema productivo y nuestra filosofía. Nos hemos olvidado de la filosofía, hacemos todo por hacer, ¿no? Del día a día. Sí, porque necesito más leche, necesito más leche, necesito más carne. Sí, pero ¿cuál es la filosofía de la empresa? ¿No? ¿Cuál es la mística de la empresa o qué queremos llegar a hacer? Solamente ganar plata, articular con los demás, ganar entre todos. Esto creo que es muy importante, ¿no? O sea, no es porque esto nos quita del día a día y nos hace, o sea, hace que nosotros trabajemos hacia un proyecto a largo plazo. Ya, bueno, acá son varias cosas, ¿no? Eso es un poco más lo que yo hace un momento me mencioné.
Hay varias cosas por trabajar, ¿no? Pero principalmente yo me quedaría con dos, que es articular a todos los factores, o sea, todos nosotros, ¿no? Y respetando el ambiente, y apostar por una salud adecuada animal, utilizando la nutrición como principal arma de batalla o principal herramienta. Esto ya más o menos lo hemos visto, y eso ya básicamente es un resumen. Año a año nos pasan ciertos problemas, dígase fenómeno del Niño, huaicos, se cortó la carretera, heladas, y siempre estamos en lo mismo, ¿no? No hay respuesta. ¿Por qué? Porque no articulamos. De repente si articulamos y trabajamos sin egos, ¿no? Con una visión de país, una visión de futuro, como lo que quiere hacer Proyecta, podríamos justamente generar algo mucho más rico y mucho más sólido y sustentable, ¿no? Porque puede ser una muy buena idea, pero si no es sustentable o no se mantiene a lo largo del tiempo frente a los embates que existen en el día a día, sea económico, social, no se va a lograr nada, ¿no? Y bueno, aquí digo, eso de modificar agresivamente el ambiente para adaptar todo un ambiente a una especie, ¿no? O una raza, literalmente, discúlpeme, es una locura. Eso no sirve. Un poco más, ¿no? Ya para terminar, la genética pasa a segundo plano. Primero hay que ver temas nutricionales, hay que identificar justamente cómo va a ser nuestra cadena productiva, qué recursos tenemos, cómo vamos a aplicar la logística inversa, ¿no? Utilizando los residuos de producción vegetal en la zona, en este caso en Piura, para poder introducirlos de manera eficiente, sin dañar el medio ambiente, utilizando una raza y una especie adaptable a la zona para poder maximizar nuestros productos que son de origen vegetal, que como ya se conversó o ya lo mencioné, tienen o poseen mayor valor biológico para el ser humano en comparación con la proteína de origen vegetal, dígase la soya. Gracias. Eso sería todo. Muy bien, gracias Ricardo. El tema da para más, obviamente, interesantísima tu conferencia. Hay varias preguntas que vamos a hacerlas y por favor, Ricardo, te rogaría que puedas contestarla, ¿no? Raúl dice, en Perú se controla el sector pecuario relacionado con la emisión del CO2. ¿Qué produce este sector? O sea, la legislación actual respecto al CO2 es nula, ¿no? O sea, había una ley para manejo de residuos líquidos y sólidos. Hay una ley de manejo de residuos líquidos y sólidos para el sector pecuario a nivel de aves y cerdos por un tema de impacto ambiental, pero respecto a la legislación de CO2 no está regulado. Y si se regulara de manera estricta, lo que generaría es varios problemas porque nuestro sistema productivo no está adaptado. Pongo el ejemplo, ¿no? Porque hablar de CO2 es un poco más específico que hablar de temas que nos competen más del día a día. Hablo de antibióticos. En Europa, a partir del año 2006, diversos países han retirado los antibióticos de la producción animal. Perú, hasta el día de hoy, después de 14 años, continúa utilizando antibióticos. ¿Por qué menciono el antibiótico? Porque el uso de antibióticos es mucho más medible, o es más fácil medir la presencia de un antibiótico en carne, huevo, leche, etcétera, que la presencia de CO2, ¿no? O sea, entonces Perú aún continúa bastante relegado en el manejo, ¿no? O en la legislación de este tipo de subproductos que no son utilizables. Que nos da pie, obviamente, a poder introducir tecnologías de aprovechamiento, por ejemplo, un biodigestor, ¿no? O sea, pero no, de que esté legislado, no. O sea, el CO2 no. O sea, ni siquiera, o sea, con las justas podemos regular el CO2 de los autos, no se puede actualmente, no hay forma, ¿no? Porque es un tema ya de estructura. Ok, muchas gracias. Martín pregunta, ¿no se recomienda la crianza de ganado vacuno en Piura? Sí, o sea, a ver, lo que sucede es que el ganado vacuno, hay tres tipos de ganado vacuno, ¿no? No hablo de especies, hablo de sistemas. El sistema lechero, el sistema doble propósito y el sistema de engorde. Bajo este sistema, ¿qué sucede? Que una vaca lechera, hay varias razas de vacas lecheras, consume mucha agua. La más común, en el sistema intensivo nacional, es la vaca Holstein. Pero el problema de la vaca Holstein es que la vaca Holstein, por encima de 22.5 grados centígrados, se estresa. Y ese estrés genera una serie de consecuencias, dígase reproductivas, productivas o sanitarias.
Piura, el promedio de temperatura de Piura es más elevado que, o sea, en promedio anual, es más elevado que 22.5, primero. Segundo, el manejo de recurso hídrico. Piura, digamos, si lo comparamos con otras regiones, tiene menor potencial hídrico, ¿no? Al ser un desierto, que Arequipa, por ejemplo, o Ayacucho, por ejemplo. Yo no recomendaría poner vacas lecheras en Piura porque vamos a forzar un sistema y vamos a regresar a lo mismo. Vamos a tener que utilizar intermediarios para poder suministrar de insumos, aditivos, tecnología, infraestructura, etcétera, a un sistema que va a pender de un hilo, ¿no? Y actualmente, dada la coyuntura en la cual estamos viviendo, donde no hay seguridad alimentaria, yo recomendaría poner una especie que sea más adaptable. En el caso del ganado, eso es el caso de ganado lechero. En el caso del ganado cárnico, sí se puede hacer. De hecho, en Piura hay producción de Brahman, que es una raza de tipo Bos indicus, cárnica, que aguanta, ¿no? Y está adaptada al calor. Carne podría ser, pero leche yo no recomiendo porque lamentablemente el comportamiento fisiológico, el metabolismo de la vaca va a generar o nos va a llevar posiblemente a una serie de consecuencias que pueden ser, para empezar nos va a generar inestabilidad productiva. Y obviamente nos va a forzar a depender de otras zonas o de otros productores o de otros factores para poder mantenernos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y espero que no se canse, Ricardo. Anónimo. Para elevar la productividad del sector agropecuario, ¿qué nos recomienda? Para elevar La productividad. sí, sí, sí. Primero, correcto manejo de recurso hídrico. Segundo, interrelación con los productores o los agricultores, ¿no? Generando alianzas. Y luego eso, elegir, ¿no? Un sistema sostenible en base a una raza o una especie, perdón, ¿no? Para poder maximizar. O sea, yo le puedo hacer muchas recomendaciones, pero vayamos a lo básico, ¿no? Lo básico sería, primero, generar alianzas entre todos los participantes, ¿no? Tomando en cuenta los recursos que existen en la zona, si se produce alfalfa, chala, maíz morado, etcétera, y en base a eso cuantificar cuánto es la merma que se tiene o cuánto es el potencial, ¿no? Que se tiene en la zona para poder introducir una especie, en este caso la cabra. Yo apuesto por la cabra porque me parece, al menos yo, esa es mi tendencia. Yo no tiendo a forzar un sistema, o sea, un área, sino que bajo las condiciones de Piura, ¿no? Se podría introducir tranquilamente un sistema productivo caprino, bien llevado, y además de eso buscar la salida al mercado. O sea, ¿qué mercado se tiene? Puede ser un mercado local o puede ser ya mercado nacional, dependiendo de la zona. Pero para empezar es nutrición, es decir, cuál es nuestro piso forrajero, cuánto de forraje tenemos, sea en cultivo o sea en merma, manejo de recurso hídrico y registros. Y en base a eso, hacer una estrategia o una planificación, ¿no? Tomando en cuenta los recursos para poder introducir al sistema agrario un rumiante que maximice la producción tanto en superficie como en calidad de proteína. Muchísimas gracias. Otra pregunta anónima. Para mejorar la eficiencia de la utilización de los alimentos fibrosos, ¿se debe aumentar con aditivos? En determinados casos sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, si es que se trae, si hablamos de las frutas, por ejemplo, las frutas, ¿no? Hablemos de cáscara de mango. La cáscara de mango es utilizada, por ejemplo, en toros de Lidia, en Trujillo. Yo he estado ahí. Pero ¿qué pasa? La cáscara de mango o las cáscaras de frutas en general contienen pectinas, ¿no? Que es un tipo de carbohidrato no digestible. Es más, o sea, le cuesta al rumiante poder digerir, por más que se producen las pectinasas, que son las enzimas justamente que degradan las pectinas. En determinadas situaciones se pueden utilizar definitivamente aditivos para poder maximizar la producción. Es más, los aditivos funcionan para dos cosas realmente. O como alternativas productivas, por ejemplo, ¿no? Hablemos de la soya. En este caso, la soya hoy por hoy en Lima está costando 2.000 soles la tonelada. Bajo esta situación, se recomienda utilizar urea, ¿no? Urea protegida, que se utiliza en ganadería, para poder disminuir el costo por ración debido a que la soya se encuentra muy cara. Entonces, en este caso sería una adición compensatoria, ¿no? Para bajar el precio se utiliza esto. Tiene un máximo. Y el otro caso es para maximizar, digamos, la utilización de cierto insumo que no puede ser al 100% aprovechado por los rumiantes, ¿no?
como le decía, el rumiante incrementa hasta 25% el aprovechamiento de los nutrientes, y en este caso sí hay ciertos nutrientes, o ciertos aditivos, perdón, que pueden ser tranquilamente utilizados o introducidos en nuestra cadena productiva para mejorar no solamente la eficiencia productiva, sino además el rendimiento y la calidad. Entonces sí, definitivamente sí. Muchísimas gracias. Finalmente, Irma nos dice un comentario. Dice, sobre esta situación del exceso o abuso de los intermediarios, creo que se debe legislar para proteger a los productores primarios y de este modo agregar valor al producto generando un mejor producto. Ujú. ¿Cuál es el Yo comentario, pienso, sí, o Ricardo? sea, se puede ver varios puntos. Uno de esos puntos es ese, o sea, proteger. Habría que ver cómo se protege. Por ejemplo, ¿no? En Argentina hay un subsidio. No voy a hablar de la situación actual de Argentina, hablo, digamos, históricamente de Argentina, al ser un país ganadero de cabras, ovejas y vacas, protegía de manera indirecta al ganadero mediante subsidios. Pero subsidios ¿cómo? Sacas un carnet ganadero, ¿no? Y tienes un descuento por la compra de gasolina, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, hay un patrón, hay un empadronamiento de los ganaderos donde hay un grupo de ganaderos que funciona, ¿no? Están empadronados frente al gobierno, y mediante esto ellos van y obtienen, digamos, ciertos descuentos, ¿no? O subsidios, dígase pues en combustibles, en electricidad, o en servicios. El otro ejemplo podría ser, por ejemplo, un fondo de estabilización fiscal para la importación de insumos macros de necesidad nacional, como es el maíz, como es la soya, porque obviamente esos insumos no solamente sirven para producción animal. Como les decía inicialmente, esos granos compiten con la producción de rumiantes, ¿no? Y sirven para huevos, o sea, producción de aves, o sea, avicultura, porcicultura, así como también alimentación humana, ¿no? Entonces, hay varias formas de verlo. Una de esas formas sería que el Estado tome más participación, pero yo ya no confío, sinceramente, porque no se ha hecho ahora y no sé, o sea, si en esta pandemia no se ha hecho, ¿cuándo se va a hacer, no? O sea, hay varias formas de verlo, sí, pero confiarse del Estado para hacer algo, o sea, yo no me iría por ahí. Yo me iría por apostar por un sistema equilibrado, articulado, holístico entre todos los participantes, teniendo asociaciones productores eficientes, ¿no? Que promuevan la investigación. Nadie en Perú promueve investigación, no se hace investigación, o sea, las investigaciones son de afuera. Y aunque no crean, eso es importante. ¿Por qué? Porque se saca una investigación y al momento de investigar se innova. ¿Y esa innovación para quién sirve? Para los ganaderos. Eso, ¿por qué? Porque la información da poder. Entonces, mientras se articula un gremio, ¿no es cierto? Se tiene más peso en negociaciones, se tiene más peso en compras, por ejemplo, y se da dando más fuerza al sistema, ¿no? Entonces, claro, el gobierno debería interactuar o debería intervenir, pero no lo ha hecho, y yo prefiero no irme por esa parte que es política, porque si no se ha hecho pues hasta ahora, ¿qué nos dice que se va a hacer, no? Listo, gracias. Tenemos una pregunta de José Pablo. ¿Qué normas están establecidas en Perú en el área de salud pública para el manejo de desechos pecuarios? El decreto legislativo, lamentablemente no me lo acuerdo, pero hay un decreto legislativo que salió del año creo que 2013 o 2014 y se hizo efectivo 2016, si no me equivoco, en donde se indica que el manejo de residuos líquidos y sólidos de las granjas, o sea, de las producciones, no pueden ser vertidas a afluentes, o sea, ríos, riachuelos, al mar, y tampoco a acequias, ¿no? O sea, eso tiene que ser, digamos, manejado de manera distinta mediante el compostaje o el retiro de el agua. En el tema de rumiantes es que ya al momento del rumiante orinar o defecar en una cama, ¿no? O sea, en el suelo, eso se vuelve un compost, digamos por así decirlo, y eso todo es removido. Pero sí hay una ley en donde se indica y se prohíbe, bajo pena de cárcel, no vertir residuos orgánicos de origen animal a las acequias, ríos, riachuelos o afluviales, ¿no? Ok, gracias. Ramiro Pablo nos dice, ¿qué hacemos con los criadores de ganado vacuno que estamos lejos y realmente nos sentimos solos, desprotegidos? Gracias.
Mira, la pregunta es bastante interesante. ¿Qué se hace primero, no? Como decía inicialmente, pedir a SENASA o pedir pedir alguna entidad del Estado, soporte no sé, asistencia técnica, puede ser un tiro al aire. Donde se puede empezar es, por ejemplo, esta iniciativa de Proyecta puede servir tranquilamente para empezar, que sirva como un pivot, como un articulador de los productores como tú, ¿no? Que sienten que están alejados, que sienten que no tienen voz y voto, que sienten pues que no se les da el servicio técnico adecuado, que no reciben la asistencia técnica o la tecnología, ¿no? Partiendo obviamente que la tecnología no es solamente una máquina, es primero la lógica humana. Una buena fuente es esta, ¿no? O sea, estas charlas, estos webinars, ¿no? Utilizando a entidades como Proyecta para empezar a articular, haciendo primero una especie de acercamiento, luego un empadronamiento de quiénes son los interesados en diferentes zonas, y luego, en base a ese empadronamiento, identificar la problemática para poder darle solución. Obviamente, una solución no es solamente mediante, o sea, vía virtual. Obviamente el trabajo se hace en campo, definitivamente. Pero un primer paso sería unirnos, ¿no? O sea, juntarnos, tener un registro, quién es cada uno, qué cosa hace cada uno, qué busca cada uno, y empezar a dar soluciones de manera integral, ¿no? Macro, mediante el uso no el uso, sino el acercamiento o trabajo coordinado con entidades como Proyecta que permiten justamente acercar al productor alejado con empresarios, técnicos, ganaderos, profesores, que estamos dispuestos justamente a dar todo el soporte técnico inicialmente de esa forma y luego pues en la zona donde tú estés, ¿no? Muchas Yo empezaría gracias. por ahí. Gracias, muy gentil. Acá hay una pregunta de un anónimo que nos dice, ¿qué es rumia? Ah, bueno, la rumia es el proceso por el cual la vaca o el rumiante, a ver, las cabras, ovejas y vacas, no voy a hablar de camellos americanos que también son rumiantes, pero es otro, o sea, no voy a expandir. La rumia es el proceso por el cual el animal consume fibra o vegetales, ¿no? Llega el vegetal, la fibra vegetal, llega al segundo estómago, que es el rumen, ¿no? Esta olla a presión fermentativa espectacular, en donde mediante movimientos, calor, producción de ácidos, todo el componente alimenticio, que son varios estratos, da dando la vuelta hasta que es regurgitado hacia la boca para que el animal continúe el proceso, o sea, para que mastique la fibra y continúe con la digestión. O sea, la rumia es el proceso por el cual se digiere la fibra mediante introducción de la fibra hacia el rumen, regreso o el regreso de la fibra hacia la boca, la masticación y nuevamente la deglución y se da este proceso, ¿no? Que más o menos puede durar hasta 18 horas. Eso es un proceso fundamental para el rumiante porque así no solamente se hace una buena degradación de la fibra, sino que así además se equilibra el pH, ¿no? Que es básico el pH ruminal para tener justamente una buena producción y una buena salud animal. Ok, Ricardo, no me queda más que agradecer a nombre de la asociación ONG Proyecta, como directivo y ejecutivo, tu presencia ha sido más que interesante y da obviamente para más tiempo. Queremos comprometerte ya como parte de la asociación para que podamos desarrollar una serie de proyectos y quizás también una serie de conferencias en tus temas que muy bien lo conoces. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Cuenten conmigo para todo lo que sea estos temas y si puedo aportar más, bienvenido, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Ok, muchísimas gracias a todos los oyentes, escuchas y gracias por su participación y sus preguntas. Nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchísimas gracias y doy por terminado la conferencia. Gracias, Ricardo. Hasta Muy luego, gentil. no, a ustedes, hasta luego, buenas noches. Nos vemos.